Hay una clase de fe que se aprende, pero no transforma. Una fe que se repite, pero no atraviesa el alma. Una fe que se proclama con los labios, mientras el corazón permanece intacto, inmutable, distante de Dios. Y durante años, John Wesley vivió exactamente así, no como un incrédulo, no como un rebelde, sino como algo mucho más inquietante, mucho más peligroso. Vivió como un hombre profundamente religioso, que aún no había nacido espiritualmente. Este no es el tipo de historia que consuela. Es el tipo de historia que incomoda, que expone, que desarma certezas. Porque si alguien, como Wesley, disciplinado, erudito, moralmente intachable, dedicado a Dios en cada aspecto visible de su vida, pudo estar equivocado en lo más esencial, entonces la pregunta deja de ser histórica y se vuelve personal. ¿Qué tipo de fe estás viviendo tú? Si lo que estás escuchando está tocando algo dentro de ti, no sigas en automático, detán y escribe en los comentarios. ¿Tu fe te da o te exige constantemente? Desde muy joven, Wesley fue formado en una estructura rigurosa de piedad. Su madre, Susanna Wesley, no crió hijos, formó almas, bajo un sistema estricto de disciplina espiritual. Cada acción era observada, cada falla corregida, cada virtud cultivada con precisión y quirúrgica. No había espacio para la negligencia espiritual. Oración diaria, lectura constante de las Escrituras, examen de conciencia, obediencia, todo estaba en su lugar. Y sin embargo, algo no lo estaba. En la prestigiosa Universidad de Oxford, Wesley llevó esa devoción a un nuevo nivel. Junto a su hermano, Charles Wesley, organizó un grupo que más tarde sería conocido casi como una burla, como el Club Santo. No era un nombre oficial, era un apodo dado por quienes observaban desde fuera. Pero el nombre, aunque irónico, no estaba lejos de la realidad. Ellos ayunaban más que otros, oraban más que otros, visitaban cárceles, ayudaban a los pobres, estudiaban con una disciplina casi inhumana. Eran, en apariencia, el modelo perfecto de vida cristiana. Y ese es precisamente el problema, porque existe una forma de fe que puede imitar todas las evidencias externas de la devoción, sin poseer su esencia. Una fe que se organiza, pero no se rinde. Una fe que actúa, pero no descansa en la gracia. Una fe que se construye desde el esfuerzo humano, mientras ignora la obra interna del Espíritu. Wesley no era indiferente a Dios, era intensamente serio, pero profundamente inquieto. Había en él una tensión silenciosa, una sospecha que no podía ignorar del todo. ¿Por qué, a pesar de hacer todo correctamente, no encontraba paz? Porque su obediencia no producía seguridad, porque su disciplina no apagaba el miedo. En lugar de certeza, había ansiedad. En lugar de descanso, había presión constante. En lugar de libertad, había una necesidad interminable de probarse a sí mismo digno ante Dios. Y aquí es la pregunta que muchos evitan, pero que no puede ser ignorada. ¿Es posible vivir una vida entera de prácticas religiosas y aún así no conocer verdaderamente a Dios? Antes de continuar, detán por un momento y responde con honestidad, no en voz alta, sino en lo más profundo de tu conciencia. ¿Tu fe nace del descanso en la gracia o del esfuerzo por no fallar? Si este tipo de reflexión ya está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios lo que estás sintiendo, no como una formalidad, sino como un acto de honestidad espiritual, y continúa hasta el final. Porque lo que viene no solo explica la vida de Wesley, puede revelar algo sobre la tuya, porque lo más inquietante aún no ha ocurrido. Wesley, convencido de su llamado, decidió llevar su fe más allá de Inglaterra. Si la obediencia era el camino, entonces debía obedecer completamente. Si la fe se demostraba con obras, entonces debía ir hasta donde fuera necesario. Y así, cruzó el océano. Se dirigió hacia Georgia, en el Nuevo Mundo, con un propósito claro: evangelizar, servir, cumplir con el mandato divino. Era, en todos los sentidos visibles, un hombre preparado para la misión, pero lo que encontraría allí no sería lo que esperaba. En medio del viaje, en el corazón del océano, algo comenzó a fracturarse. Una tormenta, no solo externa, sino interna. El barco fue sacudido violentamente. El viento rugía con una fuerza implacable. Las olas golpeaban como si quisieran devorar la embarcación entera. Y Wesley tuvo miedo, un miedo real, crudo, innegable, no el temor reverente del que habla la Escritura, sino el terror de un hombre que no está seguro de lo que ocurrirá si muere. Y mientras él temblaba, observó algo que no pudo olvidar. Un grupo de creyentes, conocidos como moravos, permanecía en calma, cantaban, oraban,
Antes de continuar, toma un segundo. Y si sabes que este tipo de contenido no es común, suscríbete ahora. No por rutina, sino porque necesitas entender esto hasta el final. No había pánico en sus rostros, no había desesperación en sus gestos. Había paz. Una paz que Wesley, con toda su disciplina, con toda su teología, con toda su obediencia, no tenía. Ese momento no fue solo una experiencia incómoda, fue una revelación. Algo estaba profundamente mal. ¿Cómo podían ellos, en medio del peligro, descansar, mientras él, el predicador, el disciplinado, el religioso ejemplar, estaba consumido por el miedo? La pregunta comenzó a perseguirlo, y esa pregunta cambiaría todo. Si esta historia ya está confrontando tu forma de ver la fe, suscríbete ahora, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando verdades que muchos prefieren evitar. Porque lo que Wesley descubrirá más adelante no solo desafía su vida, puede redefinir la tuya. Pero aún queda una pregunta abierta, inquietante, inevitable, que vio Wesley en aquellos hombres, que nunca había encontrado en sí mismo. ¿Era su fe diferente? ¿O era algo mucho más profundo que eso? Y si la fe que has estado viviendo se parece más a la de Wesley antes de ese momento, que a la de aquellos que permanecían en paz en medio de la tormenta. El mar se calmó, pero lo que había comenzado dentro de John Wesley no se detuvo jamás. Porque hay tormentas que terminan en la superficie, y otras que continúan en silencio, creciendo en lo más profundo del alma. Aquel episodio fue un simple momento de miedo, fue una grieta, una fisura en la estructura cuidadosamente construida de su fe. Hasta ese instante, Wesley había creído que su problema, si es que existía alguno, era de intensidad, nunca de esencia. Pensaba que quizá necesitaba más disciplina, más entrega, más sacrificio. Que la solución estaba en hacer aún mejor lo que ya hacía. Pero la calma inexplicable de aquellos moravos no encajaba en esa lógica. Ellos no parecían esforzarse más, no parecían luchar más, no. Parecían intentar probar nada, simplemente confiaban. Y esa diferencia comenzó a perseguirlo como una sombra que no podía ignorar. Al llegar a Georgia, Wesley se lanzó a su misión con determinación renovada. Si había dudas, las ahogaría con acción. Si había inquietud, la cubriría con servicio. Si había vacío, lo llenaría con obediencia. Predicaba, enseñaba, corregía, exigía. Su visión del cristianismo era clara: orden, disciplina, pureza moral. No había espacio para la tibieza, no había concesiones. La fe, para él, debía ser rigurosa, casi implacable. Pero cuanto más intentaba imponer esa estructura, más evidente se volvía algo incómodo. Las personas no respondían como él esperaba, no porque rechazaran la fe, sino porque percibían algo en él, algo rígido, algo distante, algo que, aunque correcto en apariencia, carecía de vida. Wesley hablaba de Dios, pero no transmitía descanso. Hablaba de salvación, pero no irradiaba seguridad. Hablaba de fe, pero aún no la habitaba plenamente. Y lentamente, casi sin darse cuenta, su misión comenzó a desmoronarse. Hubo conflictos, malentendidos, relaciones tensas. Incluso en lo personal, enfrentó una experiencia que lo dejó expuesto emocionalmente, una relación que no prosperó, y que terminó en confusión, rechazo y heridas silenciosas. Aquello no solo afectó su estabilidad externa, tocó algo más profundo, su identidad espiritual. Porque cuando todo lo que has construido empieza a fallar, no puedes evitar hacerte la pregunta que más temías: ¿y si el problema no está en los demás, sino en mí? Wesley había cruzado el océano para convertir almas, pero comenzaba a sospechar que él mismo aún no había sido transformado. Esa idea no era solo incómoda, era devastadora, porque significaba que años de esfuerzo, años de disciplina, años de aparente fidelidad, podían no haber tocado el núcleo de su ser. Y aún así, persistió. Porque hay unas resistencias silenciosas en el corazón humano, la dificultad de admitir que hemos estado equivocados en lo más esencial. Es más fácil intentar corregir detalles que confrontar el fundamento. Es más cómodo ajustar prácticas que cuestionar la raíz, pero la realidad no se detiene por nuestra comodidad. Y en el caso de Wesley, la realidad estaba avanzando con una precisión implacable. Su ministerio en Georgia no solo fue difícil, fue, en términos humanos, un fracaso. Finalmente, tuvo que regresar a Inglaterra, no como un misionero victorioso, sino como un hombre confundido, no con respuestas,
sino con preguntas. Y una de ellas, quizás la más honesta, que había formulado hasta ese momento, quedó registrada de forma inquietante. Fui a América a convertir a otros, pero ¿quién me convertirá a mí? Esa no es la pregunta de un incrédulo, es la confesión de alguien. He estado cerca de la verdad, pero aún no la ha abrazado completamente. Al regresar a Inglaterra, Wesley ya no era el mismo. Externamente, seguía siendo el mismo hombre disciplinado, el predicador comprometido, el teólogo riguroso, pero internamente, algo había cambiado, o quizás, algo finalmente había sido expuesto. La certeza, que antes sostenía su fe, ahora era reemplazada por una inquietud constante. Ya no podía ignorar la diferencia entre lo que enseñaba y lo que experimentaba. Muchos escuchan esto, pero pocos lo enfrentan. Si tú eres uno de ellos, comenta con honestidad lo que esta historia está despertando en ti. Ya no podía refugiarse en su conocimiento, ni en su conducta, ni en su reputación. Había visto algo que no podía ver. Había percibido una fe que no dependía del esfuerzo humano, y eso había desestabilizado todo su sistema. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Wesley, y se convierte en un espejo. Porque muchos continúan construyendo una vida espiritual sobre fundamentos que nunca han sido realmente examinados. Se apoyan en hábitos, en tradiciones, en actividades religiosas, pero evitan, consciente o inconscientemente, la pregunta central: ¿hay vida real en mi fe? ¿O solo estructura? Si este momento te está confrontando, no lo ignores. Deitant, reflexiona. Y si es necesario, escribe en los comentarios lo que esta historia está despertando en ti. No como una reacción superficial, sino como un acto de sinceridad. Y permanece hasta el final. Porque lo que Wesley está a punto de experimentar no es una mejora de su fe, es una transformación radical. Pero antes de llegar ahí, hay un punto crítico. Porque reconocer que algo está mal, no significa saber cómo solucionarlo. Y en ese espacio, entre la duda y la respuesta, muchos se pierden. Wesley estaba allí, caminando, predicando, viviendo, pero sin paz, sin seguridad, sin esa certeza profunda que había visto en otros, pero que aún no encontraba en sí mismo. Entonces surgió una pregunta inevitable, una que no puedes ignorar. ¿Qué ocurre cuando toda tu estructura espiritual permanece en pie, pero el corazón sigue vacío? ¿Es posible seguir avanzando cuando ya no confías en la base sobre la que has construido? ¿Y qué harías tú si descubrieras que la fe que has vivido hasta ahora no es suficiente? Hay un momento en la vida de un hombre en el que ya no puede seguir huyendo de sí mismo. No porque las circunstancias lo obliguen, sino porque la verdad ha comenzado a hablar demasiado alto como para ser ignorada. Así estaba John Wesley al regresar a Inglaterra. No había abandonado la fe, no había renunciado a su llamado, no había dejado de predicar, pero algo dentro de él ya no encajaba. Había perdido la capacidad de convencerse a sí mismo. Y eso es mucho más perturbador de lo que parece. Porque mientras un hombre puede seguir creyendo en su propia narrativa, puede continuar sin cuestionar nada. Pero cuando esa narrativa se rompe, incluso en silencio, todo se vuelve inestable. Cada sermón que Wesley predicaba llevaba una sombra. Cada oración que elevaba tenía un eco de duda. Cada acto de disciplina parecía ya no ser suficiente. No porque estuviera haciendo menos, sino porque comenzaba a sospechar que nunca había sido eso. La diferencia entre saber y experimentar, entre repetir y vivir, entre creer y confiar verdaderamente. Y fue en ese estado, ni incrédulo, ni seguro, donde ocurrió algo que no parecía, en apariencia, extraordinario. No hubo multitudes, no hubo milagros visibles, no hubo un escenario grandioso, solo una reunión sencilla, un grupo de personas reunidas, leyendo. Era el 24 de mayo de 1738, una noche común, en un lugar común, en la calle Aldersgate. Allí, alguien leía en voz alta el prefacio de Martin Luther a la carta a los romanos. No era un discurso emocional, no era una predicación intensa, era doctrina. Pero algo ocurrió, no en el ambiente, no en los demás, en él. Wesley lo describiría más tarde con palabras que han atravesado los siglos. No por su complejidad, sino por su precisión. Sentí mi corazón extrañamente calentado. No fue una emoción superficial, no fue entusiasmo momentáneo, fue una certeza, una convicción interna, profunda, que no nacía de su esfuerzo, ni de su disciplina, ni de su moral, sino de algo que, hasta ese momento, había entendido.
pero no había experimentado plenamente la gracia, no como concepto, no como doctrina, sino como realidad. Por primera vez, no estaba intentando ser aceptado por Dios. Por primera vez, confiaba en que ya lo era. Y esa diferencia lo cambió todo, porque la fe que Wesley había vivido, hasta entonces, estaba construida sobre una base inestable, la idea de que debía probar su valor delante de Dios. Pero en ese instante, esa lógica se rompió. No era él sosteniendo su fe, era la gracia sosteniéndolo a él. No era su obediencia produciendo aceptación, era la aceptación produciendo una obediencia viva. Y lo más importante, desapareció el miedo, no el respeto reverente, sino el temor que nace de la incertidumbre. Ese mismo miedo que había sentido en medio de la tormenta, ahora no tenía lugar, porque cuando la fe deja de depender de tu capacidad y descansa en algo mayor que tú, el alma encuentra un tipo de paz que no puede ser fabricada. Y aquí está el punto que muchos pasan por alto. Wesley no cambió de religión, no adoptó nuevas prácticas externas, no transformó radicalmente su estilo de vida visible. Lo que cambió fue el centro, el fundamento invisible sobre el cual todo lo demás se sostenía. Y eso es mucho más radical de lo que parece, porque implica que dos personas pueden hacer exactamente las mismas cosas, orar igual, servir igual, hablar igual, pero estar viviendo dos realidades completamente distintas. Una, basada en el esfuerzo constante. La otra, en la confianza profunda. Una, marcada por la ansiedad de no ser suficiente. La otra, por la seguridad de haber sido aceptado. Y esa diferencia no siempre se ve desde fuera, pero se siente en lo más profundo. Si lo que estás escuchando está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. Permanece hasta el final de esta historia. Y si puedes, deja en los comentarios una sola palabra que describa tu fe hoy. No para impresionar a nadie, sino como un acto de honestidad delante de ti mismo. Y suscríbete, no por hábito, sino porque sabes que hay algo aquí que necesitas entender completamente. Porque lo que Wesley experimentó en Aldersgate no fue el final de su historia, fue el comienzo. Si alguna vez sentiste que haces todo bien, pero algo sigue faltando, quédate hasta el final. Lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes tu fe. Y como todo comienzo real, trajo consecuencias. No solo para él, sino para Miles, y luego para millones. Pero también levantó una tensión, porque una fe basada en la gracia no siempre es comprendida por quienes aún viven bajo el peso del esfuerzo, y eso significa conflicto, resistencia, rechazo, oposición. La pregunta ahora ya no es si Wesley había encontrado la verdad. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando alguien comienza a vivir una fe que otros no entienden, incluso rechazan? ¿Está preparado para sostenerla cuando esa misma verdad lo enfrente al sistema religioso que antes representaba? ¿Y tú, estás dispuesto a confrontar todo lo que creías? Si descubres que el fundamento necesita ser cambiado. Lo que comenzó en aquella noche silenciosa no podía permanecer en silencio por mucho tiempo. Porque cuando una convicción verdadera toma el lugar de una estructura vacía, tarde o temprano, entra en conflicto con todo aquello que depende de esa estructura para sostenerse. John Wesley ya no era el mismo hombre que había salido de Universidad de Oxford con una fe meticulosamente organizada. Tampoco era el misionero, inseguro, que regresó derrotado de Georgia. Ahora había en él algo que no podía ser contenido por métodos, ni reducido a disciplina, ni explicado únicamente por teología. Había certeza, pero no una certeza arrogante, sino una que desarmaba. No hablaba como alguien que lo había logrado, sino como alguien que había sido alcanzado. Y esa diferencia comenzó a incomodar. Porque durante años, Wesley había encajado perfectamente dentro del sistema religioso de su tiempo. Había seguido sus normas, respetado sus formas, reforzado sus estructuras. Pero ahora, sin proponérselo, las estaba desafiando. No con rebeldía abierta, sino con algo más peligroso, con una verdad vivida. Sus mensajes cambiaron, no en forma, sino en esencia. Ya no eran llamados a esforzarse más, sino invitaciones a confiar profundamente. Ya no estaban centrados en lo que el hombre debía hacer, sino en lo que Dios ya había hecho. Y eso, no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Muchos líderes religiosos comenzaron a verlo con sospecha. Porque una fe basada en la gracia tiene una característica que la hace difícil de controlar. No depende de sistemas humanos. No puede ser administrada por reglas externas. No puede ser garantizada por comportamiento visible. No puede ser medida con precisión institucional. Y eso
desestabiliza. Poco a poco, las puertas comenzaron a cerrarse. Lugares donde antes era bienvenido, ahora lo rechazaban. Púlpitos que antes lo recibían, ahora lo evitaban. No porque negara la fe, sino porque la estaba redefiniendo desde su raíz. Y fue en ese contexto donde ocurrió una de las decisiones más controvertidas de su vida: predicar fuera de los templos, algo que, en su época, no era simplemente inusual, era casi impensable. Pero Wesley entendió algo que no podía ignorar. Si el mensaje no encontraba lugar dentro de las estructuras, debía salir al encuentro de las personas. Así comenzó a predicar en campos abiertos, en caminos, en lugares donde la religión institucional no llegaba. Y en ese movimiento, se encontró con multitudes que nunca habrían entrado en una iglesia. Mineros, trabajadores, personas olvidadas por el sistema. Y algo comenzó a suceder. No solo escuchaban, respondían. No solo se emocionaban, cambiaban. Porque cuando la gracia deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia, toca lugares donde ninguna norma externa puede llegar. Pero ese crecimiento trajo aún más resistencia, críticas, acusaciones, rechazo abierto. Muchos lo consideraban peligroso, no porque estuviera alejando a las personas de Dios, sino porque estaba eliminando las barreras que algunos consideraban necesarias para acercarse a Él. Y aquí surge una tensión que atraviesa toda la historia del cristianismo. ¿Qué ocurre cuando la fe viva entra en conflicto con la religión estructurada? No es una lucha entre verdad y mentira, sino entre control y transformación, entre lo que puede ser administrado y lo que solo puede ser recibido. Wesley no estaba intentando destruir nada, no. Buscaba confrontación, pero cuando una vida cambia desde el fundamento, inevitablemente confronta todo lo que está construido sobre bases distintas. Y eso tiene un costo, porque vivir desde la gracia significa renunciar al control, significa abandonar la seguridad de los sistemas, significa confiar, incluso cuando eso te deja expuesto. Si esta parte de la historia está removiendo algo dentro de ti, no la ignores. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido esa tensión entre hacer lo correcto y realmente experimentar a Dios. Y continúa hasta el final, porque lo que viene no es solo el impacto de Wesley en su tiempo, sino lo que su historia revela sobre el nuestro, porque lo que comenzó como una experiencia personal, ya no podía detenerse, se convirtió en un movimiento, una expansión que cruzaría ciudades, regiones, generaciones. Pero toda expansión trae consigo una pregunta inevitable: ¿puede una experiencia espiritual mantenerse viva cuando se convierte en sistema? ¿Puede la gracia seguir siendo el centro cuando comienza a organizarse, estructurarse, institucionalizarse? Y aún más importante, ¿es posible que algo que comenzó como una fe viva termine convirtiéndose en aquello mismo que una vez desafió? Lo que comenzó como fuego, con el tiempo, siempre enfrenta una pregunta silenciosa: ¿seguirá ardiendo o se convertirá en ceniza organizada? John Wesley vio crecer delante de sus propios ojos algo que jamás había planeado en esos términos. Lo que nació como una transformación interna, casi imperceptible en una noche común, comenzó a expandirse con una fuerza que no dependía de él. Personas cambiaban, comunidades se formaban, vidas que antes estaban marcadas por el abandono espiritual comenzaban a mostrar señales de algo vivo, real, profundo. No era un entusiasmo pasajero, no era una emoción colectiva, era evidencia. La gracia, cuando es experimentada, no se limita a consolar, transforma. No solo alivia la conciencia, reconfigura la vida. Y eso fue lo que empezó a suceder en aquellos que escuchaban el mensaje que Wesley ahora proclamaba. Pero con el crecimiento llegó la organización, y con la organización, el riesgo, porque todo movimiento que perdura en el tiempo necesita estructura, necesita orden, dirección, continuidad. Y Wesley, lejos de rechazar eso, lo entendía perfectamente. No era un hombre caótico, no era un improvisador sin disciplina. Al contrario, el mismo hombre que había vivido bajo un sistema rígido, ahora comenzaba a construir otro. Clases, reuniones, supervisión espiritual, acompañamiento constante. Lo que más tarde sería reconocido como el movimiento metodista, no nació como una institución, sino como una respuesta práctica, una necesidad real: cuidar aquello que estaba creciendo. Pero aquí emerge una paradoja inquietante. La misma estructura que protege puede, con el tiempo, sustituir. La misma organización que preserva puede enfriar. La misma disciplina que sostiene puede volver a convertirse en el centro.
Y Wesley lo sabía. Por eso, hasta el final de su vida, insistió en algo que muchos, incluso dentro de su propio movimiento, tenían dificultad en mantener. El centro no es el método, el centro no es la práctica, el centro no es la estructura. El centro es la gracia, no como una idea inicial, sino como una realidad constante. Porque el peligro no está solo en comenzar con una fe equivocada, sino en comenzar correctamente, y, con el tiempo, desviarse sin darse cuenta. Y aquí es donde esta historia deja de pertenecer al siglo XVIII, y se instala, sin pedir permiso, en el presente. Porque lo que Wesley confrontó, sigue existiendo. Personas comprometidas, pero vacías. Prácticas constantes, pero sin vida. Estructuras impecables, pero sin transformación. Una fe que se ve, pero no se siente. Una fe que funciona, pero no descansa. Y la pregunta, entonces, ya no es histórica, es personal. ¿En qué se apoya realmente tu fe? ¿En lo que haces? ¿O en lo que ha sido hecho por ti? Porque hay una diferencia, silenciosa, pero absoluta. Una produce cansancio constante, la otra, descanso profundo. Una necesita sostenerse todos los días por esfuerzo humano. La otra, permanece incluso cuando tú no puedes sostener nada. Wesley pasó años intentando construir algo que solo podía ser recibido. No sigas viendo esto como un espectador. Si esta historia está hablando contigo, demuéstralo, comenta. Permanece, y no te vayas, antes de entenderlo por completo. Y, cuando finalmente lo comprendió, no abandonó la disciplina, pero dejó de depender de ella, como fundamento. Ese es el punto que muchos no alcanzan. No se trata de hacer menos, sino de entender desde dónde haces lo que haces. Si este recorrido ha despertado algo en ti, no lo dejes pasar como una simple reflexión. Détente. Y si puedes, escribe en los comentarios una frase honesta sobre tu fe hoy. No para mostrar, sino para reconocer. Y si has llegado hasta aquí, continúa acompañando este tipo de contenido. Porque lo que se cuestiona profundamente, tiene el potencial de transformar de verdad. Porque al final, la advertencia de Wesley no fue teórica, fue vivida. Él no desconfiaba de la fe en sí, desconfiaba de un tipo específico de fe. Aquella que parece suficiente, pero no lo es, y tal. ¿Ves? Esa es la más peligrosa de todas. Porque no genera rechazo, no provoca alarma, no obliga a cambiar. Simplemente, mantiene todo funcionando, mientras lo esencial permanece intacto. Y ahora, la última pregunta no puede ser evitada. Si todo en tu vida espiritual parece estar en orden, pero nunca has experimentado esa certeza profunda, silenciosa, inquebrantable, tendrías el valor de admitirlo, y estarías dispuesto, no a mejorar lo que ya tienes, sino a comenzar de nuevo desde el fundamento correcto.